Hay un tipo de fuerza que parece inquebrantable, pero que, por dentro, es puro cansancio. Un cansancio que no grita, que no se muestra, que no se rompe, pero que oprime el pecho como quien intenta sostener el mundo entero sobre sus propios hombros. Hay un tipo de persona que, cuando todo se derrumba alrededor, trata de aferrarse aún más fuerte, que planea, organiza, anticipa, controla. No por arrogancia, sino por miedo. Miedo a perder. Miedo a fallar. Miedo a no poder levantarse de nuevo. Y es ahí donde nace una de las adicciones más silenciosas y peligrosas del alma, la adicción a mantener el control. El control, casi siempre, no nace de la fuerza, nace del trauma. Es el intento de la mente por proteger lo que el corazón aún no ha sabido cómo sanar. Brian Tracy decía que todo comportamiento humano busca una recompensa, incluso ese exceso de autocontrol tuyo. Incluso ese impulso de sostenerlo todo, de no dejar caer nada, de intentar prever lo que puede salir mal. Existe una recompensa psicológica ahí, el alivio de evitar el dolor. La ilusión de que, si todo está bajo control, nada va a doler, nada va a escaparse, nada va a desmoronarse. Pero, en el fondo, lo único que ese control evita, es que respires en paz. Es como si la mente, llena de imaginación disciplinada, como definía Napoleón Hill, empezara a usar ese poder para prepararse para lo peor. El problema es que, cuando usas tu creatividad para prever el desastre, dejas de usarla para construir la vida. El alma entra en un estado constante de vigilia, siempre esperando que ocurra algo malo, siempre desconfiando de la calma, siempre tensa, siempre alerta. Y poco a poco, sin darte cuenta, te vas acostumbrando a ese estado. Te vas volviendo adicto a él. Porque, en algún lugar de tu inconsciente, mantener el control se volvió sinónimo de sobrevivir. Pero, ¿y si te dijera que esa adicción, por más protectora que parezca, puede ser una prisión? Una prisión invisible, hecha de rigidez, de anticipación, de autoexigencia. Empiezas buscando seguridad, y terminas confundiendo estabilidad con rigidez. Quieres paz, pero te aferras al control como si fuera la única forma de impedir que la vida te lastime otra vez. Y en ese esfuerzo hermoso pero agotador, vas olvidando que vivir no es controlar. Vivir es sentir, fluir, confiar. Esta conversación no es sobre culpas, es sobre despertar. No es sobre abandonar tu fuerza, es sobre descubrir una fuerza aún más profunda. Aquella que nace cuando ya no necesitas probar nada a nadie, ni siquiera a ti mismo. Esa fuerza es silenciosa, pero es libre. Y es sobre ella que vamos a hablar ahora. La adicción silenciosa a anticipar el dolor antes de que llegue. A veces, la mente entra en un estado tan constante de vigilancia que el cuerpo se acostumbra a vivir tenso, como si algo siempre estuviera a punto de salir mal. Puedes parecer tranquilo por fuera, pero por dentro, todo está en alerta. Es como si hubiera una sirena invisible que nunca se apaga. Dormir exige esfuerzo. Relajarse parece una pérdida de tiempo. Respirar profundo, un lujo que el miedo no permite. El alma, herida por experiencias antiguas, empieza a crear estrategias para protegerse del próximo dolor. Y una de esas estrategias es intentar prever lo peor, antes de que siquiera tenga la oportunidad de ocurrir. La neurociencia explica que, en esos momentos, el cerebro activa regiones como la corteza prefrontal, tratando de calcular posibilidades, anticipar escenarios, buscar soluciones. Pero eso consume energía vital. Bloquea la creatividad, apaga la espontaneidad, y poco a poco vas perdiendo el presente, porque tu mente ya vive en el futuro, siempre en el campo de las amenazas. Y cuando lo externo escapa del control, porque inevitablemente va a escapar, el instinto es apretar aún más por dentro, es crear orden donde sea posible, aunque eso cueste tu ligereza, tu salud, tu paz. El impulso de sostenerlo todo con las propias manos se confunde con madurez. Pero, la mayoría de las veces, nace de un miedo no tratado. El miedo a no saber cómo reconstruirse si todo se rompe. Y entonces, la persona que parece más fuerte es, muchas veces, la que más teme su propia fragilidad. Lo que parece resiliencia puede ser solo un reflejo del trauma intentando mantenerse entero. Lo que parece preparación puede ser solo el trauma intentando impedir que el dolor ocurra otra vez. Ese mecanismo se repite, día tras día, situación tras situación. Y lo que iba a ser una defensa momentánea, se vuelve una adicción. Una adicción al control. Una adicción a anticipar. Una adicción a intentar dominar incluso lo que no puede preverse. No porque seas controlador, sino porque, en algún lugar de tu historia, aprendiste que estar preparado era la única forma de seguir existiendo. Pero vivir con el corazón en guerra no es vivir, es sobrevivir. Y sobrevivir no puede ser tu normal. El falso poder de parecer fuerte cuando te estás desintegrando por dentro. Hay una fuerza que el mundo aplaude, pero que el cuerpo siente como un peso. Es la fuerza de quien no llora, de quien no pierde el control, de quien se sostiene firme mientras todo dentro grita por descanso. La máscara de la fuerza emocional es admirada. Y por eso es tan peligrosa. Porque, detrás de ella, hay un silencio que nadie escucha. Un silencio que enferma. Un silencio que tensa los músculos, el estómago, los pensamientos. Sonríes, organizas, cuidas, resuelves. Pero por dentro, hay una parte de ti que está cansada de fingir que no siente. Hay un orgullo disfrazado en ese autocontrol.
Un orgullo que no es vanidad, es supervivencia. Es la creencia de que, si muestras debilidad, perderás el respeto, perderás el amor, perderás lo poco que aún logras mantener. Y entonces, te convences de que tienes que aguantarlo todo solo, que tienes que probar todo el tiempo que estás bien, aunque no lo estés. Tony Robbins alertaba: el exceso de control es solo miedo disfrazado de excelencia. Es el miedo a necesitar a alguien, el miedo a ser vulnerable, el miedo a descubrir que no puedes sostenerlo todo sin ayuda. Pero el cuerpo lo siente, siempre lo siente. Cuando no lloras, lo manifiesta en dolor. Cuando no hablas, lo tensa. Cuando no descansas, te lo cobra. Y no importa cuánto trates de racionalizar. Un alma que no se relaja se endurece. Y un alma endurecida no crea, no ama, no se reconstruye. Porque vivir en un estado constante de defensa impide incluso que el amor verdadero te alcance. Puedes incluso mantener el control. Pero, en el fondo, solo estás apilando otra capa de represión sobre un corazón que solo quería ser visto, escuchado, acogido. La verdadera fuerza no está en tenerlo todo bajo control. La verdadera fuerza está en mantener el centro, incluso cuando el control se escapa. Está en reconocer los propios límites. Está en permitirse romperse, cuando es necesario, sin perder la dignidad. Está en elegir la verdad de lo que se siente, en lugar de la actuación que esperan de ti. Porque lo que parece dominio, muchas veces, es solo represión emocional bien entrenada. Pero el alma sabe, y más temprano o más tarde, pedirá ser escuchada. Y quizás ese sea el comienzo de tu verdadera libertad. ¿Por qué mantener el control puede bloquear la manifestación de tus deseos? Hay una paradoja silenciosa en el camino de quien busca realización. Cuanto más intentas controlar todo, menos fluyen las cosas, menos responde la vida, menos se materializan tus deseos. Es como si, en el esfuerzo de conducirlo todo a la perfección, cerraras las puertas invisibles por donde entran los milagros. Porque desear no es lo mismo que confiar. Desear con urgencia vibra escasez. Desear con rigidez vibra miedo. Y lo que emites siempre es más fuerte que lo que declaras. El universo no responde a lo que dices querer. Responde a lo que vibras. Y el control vibra inseguridad. Es difícil oír esto cuando te esfuerzas tanto en acertar. Pero hay una diferencia sutil y profunda entre intención y tensión. Cuando manifiestas desde un lugar de confianza, la energía se expande. Las cosas fluyen. Las personas lo perciben. Las oportunidades llegan. Pero cuando manifiestas desde una urgencia atrapada, con miedo a perder, con miedo a que no funcione, con miedo a frustrarte, tu frecuencia empieza a colapsar. Te cierras, te aprietas, controlas. Y el control no es receptivo. Es defensivo. Vibra desconfianza. Controlar todo hasta el más mínimo detalle parece una forma de compromiso. Pero, en muchos casos, es solo ansiedad disfrazada de disciplina. Cuando quieres todo en tu tiempo, a tu manera, con tu lógica, no dejas espacio para que lo invisible opere. Para la sorpresa. Para el misterio. Para lo inesperado bueno. Intentas protegerte de la frustración, pero también te alejas de la magia. Manifestar exige entrega. Y entrega exige soltar. El control es la negación de esa entrega. Es el intento de la mente de sustituir la fe por estrategia. La verdad es que tus deseos no nacen para ser sofocados. Nacen para ser confiados. Un deseo que nace de tu alma ya lleva en sí la posibilidad de realización. Pero cuando viene cargado de urgencia, miedo, rigidez, se debilita. Pierde potencia vibracional. Empieza a emitir más duda que claridad. Y entonces, todo se retrasa. Todo se bloquea. Todo resiste. Porque lo que intentas controlar, generalmente es lo que más temes perder. Y donde hay miedo, la energía no fluye. Pero donde hay confianza, todo conspira. Todo coopera. Todo se mueve. Una técnica para transmutar el impulso de controlar en claridad interior. No necesitas luchar contra el impulso de controlar. Porque, en realidad, ese impulso lleva un mensaje. Señala una parte de ti que está pidiendo atención, pidiendo cuidado, pidiendo presencia. Cuando sientes ganas de controlar, hay algo dentro de ti tratando de protegerse. Y antes de intentar deshacerte de ese impulso, quizás sea más sabio escucharlo. Escucharlo con compasión, con calma, con coraje. Porque el control es solo el síntoma. La raíz está en algo más profundo. Un dolor no digerido, un miedo sin nombrar, un recuerdo que aún pesa en silencio. Brian Tracy enseña que la claridad es el mayor antídoto para la ansiedad. Y quizás el primer paso para disolver el control no sea resistirlo, sino descifrar lo que intenta evitar. Pregúntate con honestidad, ¿qué estoy intentando evitar sentir al querer controlar esto? Esa pregunta parece simple, pero abre espacio, revela. Toca un punto interno que, muchas veces, tratas de ignorar. Y es en ese punto donde habita la sanación. Nombra el miedo. Nombrar es dar forma a lo invisible. Es sacar del caos y traer a la luz. Es dejar de huir y empezar a conversar con el propio dolor. Después de nombrar, dirige. Usa esa energía que antes gastabas intentando sostener el mundo, para sostenerte a ti mismo. Vuelve a tus rituales, a tu respiración, a lo que depende exclusivamente de ti. Cuando ocupas tu mente con el ahora,
el miedo del y si pierde fuerza. La claridad nace así, en el espacio entre el miedo y la presencia. En el momento en que eliges volver hacia adentro, en lugar de correr hacia afuera intentando ajustar todo alrededor. Porque la verdad es que no necesitas controlar. Necesitas sentirte entero, aquí, ahora, en ti. El autocontrol es virtud, pero la autocensura es prisión. El primero nace de la conciencia, el segundo nace de la negación. Y por eso esta técnica no trata de suprimir el control, sino de redirigirlo. Puedes usar esa misma energía, intensa, vigilante, fuerte, para cultivar tu presencia, tu calma, tu lucidez. Eso es poder. Eso es dominio verdadero. No sobre el mundo exterior, sino sobre el mundo que existe dentro de ti. Y ahí es donde todo comienza a cambiar. El error invisible de intentar controlar para no ser rechazado. Existe un tipo de control que no grita, pero suplica. Que no impone, sino que se ofrece. Que no parece control, porque se disfraza de celo, de cuidado, de perfección. Y por eso mismo es tan difícil de reconocer. Porque nace de una herida antigua. La herida de creer que solo serás amado si todo está bien. Si nada sale de lugar. Si nadie se decepciona. Si eres impecable. Si siempre eres necesario. Siempre eficiente. Siempre presente. El alma, en silencio, aprende que ser aceptada tiene un precio. Y ese precio, muchas veces, es la autocancelación. Personas controladoras, en muchos casos, no son autoritarias, son heridas. Son quienes, en la infancia, vivieron en ambientes donde la imprevisibilidad dolía, donde el amor venía con condiciones, donde el afecto dependía del rendimiento, y entonces crecieron intentando anticipar el caos, no por maldad, sino por necesidad, no por orgullo, sino por miedo. El miedo a equivocarse, a desagradar, a no ser suficiente. Y cuanto más intentan controlar, más creen que están protegiendo los vínculos. Pero, en realidad, se están alejando de su propia verdad. Hay coraje en reconocerlo, en admitir que, detrás de la rigidez, hay una petición de cariño, una petición de validación, un deseo legítimo de ser visto, aceptado, amado, aunque sea imperfecto, aunque sea vulnerable. Pero el control, cuando nace de ese deseo escondido, crea una paradoja. Cuanto más intentas agradar, más te desconecta. Porque el amor que necesita control no es amor. Es un intercambio. Y tú no viniste a este mundo para vivir cambiando cosas por cariño. Viniste para vivir en verdad. Liberarse del control, en ese caso, no es perder fuerza. Es recuperar dignidad emocional. Es permitirse ser amado tal como eres, y no como crees que debes ser. Es aprender que tu presencia ya es suficiente, incluso cuando no tienes todas las respuestas, incluso cuando fallas, incluso cuando caes. Porque el amor verdadero no exige desempeño, exige entrega. Y quizás tu mayor paso hoy no sea controlar más, sino confiar más, no en los demás, sino en ti, en tu verdad, en tu humanidad, en tu derecho a ser completo, y aún así, profundamente amado. El factor silencioso que sabotea tu frecuencia, el resentimiento por lo que escapó a tu control. Hay cosas que se te han ido de las manos, situaciones que no salieron como planeaste, personas que se fueron sin aviso, palabras que no pudiste decir, fracasos que aún resuenan. Y todo eso, que parece enterrado, sigue vibrando dentro de ti, como un ruido de fondo, una energía estancada, un eco de lo que no pudo ser controlado. Y es en ese espacio, donde la vida no obedeció a tus previsiones, donde nace el resentimiento, silencioso, discreto, escondido entre las tareas del día, pero tan presente, tan pesado, tan corrosivo. Aquello que no pudiste controlar, muchas veces se convierte en culpa. Una culpa no racional, no clara, pero constante. Como si hubieras fallado, como si hubieras sido menos de lo que debías ser, como si pudieras haber hecho más. Y ese tipo de pensamiento no se pasa con el tiempo, se repite, se disfraza de exigencia, y te lleva a intentar compensar, a controlar el presente como si pudieras corregir el pasado, a prever cada movimiento para que el error antiguo nunca se repita. Pero mientras vives en esa prisión de autoprotección, tu frecuencia se aleja de la ligereza. Los resentimientos no expresados vibran como autoacusación, y esa vibración crea una disonancia sutil. Dices que quieres paz, pero aún cargas guerra por dentro. Dices que quieres libertad, pero todavía estás encadenado a algo que no pudiste cambiar. Y lo que no perdonas, se convierte en lo que intentas prever, eternamente. En cada intento de control, hay un pasado no aceptado que se revive. Y eso sabotea tu energía, sabotea tu entrega, sabotea tu capacidad de confiar, de permitir, de recomenzar. Curar la relación con lo incontrolable es esencial para elevar tu vibración. No se trata de gustar lo que pasó, ni de justificar. Se trata de soltar, de dejar de luchar contra lo que ya fue, de aceptar que, incluso lo que se salió de control, pudo haber cumplido un papel en tu crecimiento. Y quizás, el verdadero perdón no sea decir está todo bien, sino decir ya no voy a cargar con esto. Y cuando sueltas lo que escapó a tu dominio, finalmente vuelves a tener dominio sobre ti, sobre tu frecuencia.
sobre la energía que decides cultivar de ahora en adelante. Lo que la naturaleza enseña sobre soltar sin derrumbarse. La naturaleza no controla, se adapta. Observa, siente, responde. No intenta impedir la tormenta. Acoge el viento, baila con él, sobrevive a él. Por eso la naturaleza no se rompe, se transforma. Y quizás por eso enseña tanto. El bambú, por ejemplo, es una de esas lecciones vivas. Es delgado, parece frágil, pero cuando llegan los vientos más fuertes, no lucha contra ellos. Se dobla, se curva, sigue el movimiento de la fuerza que lo desafía. Y por eso, no se parte. Hay una sabiduría espiritual en esa imagen. La sabiduría de que la fuerza verdadera no está en la rigidez, sino en la flexibilidad. Porque cuanto más te endureces para resistir el dolor, más vulnerable te vuelves. La primera grieta aparece donde no hubo espacio para ceder. Y eso vale para el cuerpo, para el alma, para la vida. Cuando te niegas a doblarte, terminas rompiéndote. Cuando intentas dominar lo que no puede ser contenido, terminas drenando tu energía intentando vencer algo que exige entrega, no imposición. La naturaleza no entra en pánico ante el cambio, fluye con él. Las mareas no pelean con la luna. El río no se resiente de la piedra. El árbol no maldice el otoño. Y tú, que también eres parte de la creación, necesitas recordar eso. Necesitas recordar que tu fuerza está en ajustarte sin perder el centro. Que es posible doblarse sin perderse. Que es posible rendirse al movimiento de la vida sin renunciar a tu esencia. El bambú no intenta dominar el viento, se alinea con él. Y cuando pasa la tormenta, vuelve, entero, firme, de pie. Porque su fuerza no estaba en la resistencia, sino en la raíz. Y quizás ese sea el recuerdo que el alma más necesita ahora. No necesitas controlar lo que viene, pero sí puedes fortalecer lo que te sostiene. Y eso lo cambia todo. Eso te permite atravesar las tormentas, sin perderte a ti mismo. Como la dopamina del control impide la conexión espiritual. Nuestro cerebro es una máquina que busca alivio inmediato. Cuando algo causa incomodidad, corre tras algo que calme, que alivie rápido. El control es una de esas estrategias que el cerebro adora. Trae una sensación rápida de seguridad, una pequeña recompensa química llamada dopamina. Esa dopamina surge cuando sientes que estás dominando la situación, que estás sosteniendo las riendas, que evitas lo peor. Es un alivio momentáneo que se vuelve adictivo, porque el cerebro quiere repetir esa sensación siempre que puede. Pero hay un precio invisible en esa búsqueda constante de control. Esa dopamina rápida crea una ilusión de evolución, cuando en realidad te mantiene atrapado en el mismo lugar. En vez de crecer, quedas estancado. En vez de confiar en el flujo de la vida, intentas usar el control como muleta para no enfrentar la incertidumbre. Y la espiritualidad, cuando es verdadera, no pide certezas perfectas ni predicciones seguras. Pide presencia auténtica. Pide que estés entero, incluso en el malestar, incluso en el misterio. Confiar, en ese sentido, es soportar la incomodidad de no saber. Es aceptar que no todo está bajo tu mando. Es dejar espacio para que lo sagrado actúe sin interferencia. Porque lo sagrado solo se manifiesta cuando el alma renuncia a la ilusión del control. Cuando el cerebro percibe que la recompensa mayor no está en el dominio inmediato, sino en la entrega profunda. Y esa entrega puede parecer aterradora para quien está adicto al alivio rápido, pero es justamente en ella donde nace la verdadera paz. Así, cuando comprendes que el impulso de controlar es una adicción dopaminérgica, empiezas a ver tus elecciones bajo otra luz. Percibes que, para conectarte espiritualmente, es necesario salir de ese ciclo de búsqueda de alivio inmediato. Hay que estar presente en lo incierto, en lo invisible, en lo que no puede planearse. Solo así, el alma encuentra espacio para respirar, para renovarse, para florecer. Y en el silencio de esa entrega, la conexión espiritual se fortalece, libre, profunda y verdadera. La fuerza secreta de quien renuncia al control, pero no a la conciencia. Existe una fuerza silenciosa, pero inmensa, que nace en el momento en que dejas de intentar controlar lo que está fuera de tu alcance. Brian Tracy decía que no podemos controlar el viento, pero sí podemos ajustar las velas. En esa imagen reside una verdad profunda. El verdadero autocontrol no está en dominar todo lo que te rodea, sino en elegir cómo reaccionar cuando todo parece fallar. Es la libertad que surge entre el estímulo y la respuesta, como nos enseñó Stephen R. Covey, un espacio invisible, pero lleno de poder. Aprender a vivir en ese espacio es el antídoto para la adicción al control. Es allí, en ese espacio, donde encuentras tu paz. Porque, cuando sueltas el control, el corazón se abre, la mente se calma, y te conectas con una frecuencia que no depende del caos externo, sino de la estabilidad interna. Empiezas a darte cuenta de que, en realidad, no necesitas controlar el resultado para ser fuerte. Necesitas, sí, controlar tu frecuencia, tu estado de presencia, de atención, de conciencia. Cuando adictas tu mente a mantener esa frecuencia, a cultivar la presencia auténtica, todo comienza a conspirar a tu favor. Aparecen las soluciones, se transforman las relaciones. La vida deja de ser una lucha constante y pasa a ser una danza.
a veces fluida, a veces intensa, pero siempre tuya. La fuerza secreta de quien renuncia al control, pero no a la conciencia, es la fuerza de quien elige confiar en su propia capacidad de reinventarse, incluso cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. Y esa fuerza es profunda porque es libre. Libre de las cadenas del miedo. Libre de la ilusión de la rigidez. Libre para ser vulnerable, para equivocarse, para aprender, para crecer. Es la fuerza de quien entiende que el control es solo una pequeña parte de la vida, que lo que realmente importa es la conciencia de uno mismo, la entrega al presente y el coraje de seguir adelante, incluso en lo desconocido. Es en esa elección diaria donde reside el verdadero poder, y la verdadera paz. El vicio silencioso de anticipar el dolor antes de que llegue. A veces, la mente entra en un estado tan constante de vigilancia que el cuerpo se acostumbra a vivir tenso, como si algo estuviera siempre a punto de salir mal. Puedes parecer calmado por fuera, pero por dentro, todo está en alerta. Es como si existiera una sirena invisible que nunca se apaga. Dormir requiere esfuerzo. Relajarse parece una pérdida de tiempo. Respirar profundamente, ¿un lujo que el miedo no permite? El alma, lastimada por experiencias antiguas, comienza a crear estrategias para protegerse del próximo dolor. Y una de esas estrategias es intentar prever lo peor, antes siquiera de que tenga la oportunidad de ocurrir. La neurociencia explica que, en esos momentos, el cerebro activa regiones como la corteza prefrontal, tratando de calcular posibilidades, anticipar escenarios, buscar soluciones. Pero eso consume energía vital. Bloquea la creatividad. Apaga la espontaneidad. Y, poco a poco, vas perdiendo el presente, porque tu mente ya vive en el futuro, siempre en el campo de las amenazas. Y cuando lo externo se escapa del control, porque inevitablemente se escapará, el instinto es apretar aún más por dentro. Es crear orden donde puedas, aunque eso cueste tu ligereza, tu salud, tu paz. El impulso de sostener todo con las propias manos se confunde con madurez. Pero, la mayoría de las veces, nace de un miedo no tratado. El miedo a no saber cómo reconstruirse si todo se rompe. Y entonces, la persona que parece más fuerte es, muchas veces, la que más teme su propia fragilidad. Lo que parece resiliencia puede ser solo un reflejo del trauma intentando mantenerse entero. Lo que parece preparación puede ser solo el trauma intentando impedir que el dolor vuelva a suceder. Ese mecanismo se repite, día tras día, situación tras situación. Y lo que iba a ser una defensa momentánea se vuelve una adicción. Una adicción al control. Una adicción a anticipar. Una adicción a intentar dominar incluso aquello que no puede preverse. No porque seas controlador, sino porque, en algún lugar de tu historia, aprendiste que estar preparado era la única forma de seguir existiendo. Pero vivir con el corazón en guerra no es vivir. Es sobrevivir. Y sobrevivir ya no puede ser tu normalidad.